chicos. Buenas tardes con todos. Esperando que se encuentren súper bien. Por favor, me comunican si me escuchan bien. Si me escucha, chicos. Lisa. Gracias. ¿Tuvieron algún problema con alguna actividad del día de ayer o todo está bien para ya empezar con la clase del día de hoy? Mientras voy a compartirles el material de trabajo del día de hoy, ¿ya? Ya, chicos, ¿se puede observar el material de trabajo? Confírmeme, por favor. Gracias, Waleska. Yes. Ya. Vamos a seguir con la continuación de la clase del día de ayer, así que poner mucha atención. Ya. Los componentes intrínsecas de la aceleración. El componente tangencial expresa la variación del módulo de la velocidad. Aquí está, el componente tangencial es igual a la variación del módulo de la velocidad. En este caso, se puede decir la velocidad sobre el tiempo, ¿no? El eje normal, el eje tangencial sería este y el eje normal sería este. El radio de la curva por lo general es así, ¿no? El componente normal, en cambio, expresa la variación de la dirección a la velocidad. La velocidad sería al cuadrado sobre el radio, ¿ya? Em, un ejemplo de esto es un automóvil toma una curva de 142 metros de radio con una velocidad cuyo módulo aumenta en el tiempo según la ecuación. La velocidad por tiempo es igual a 2,5 por tiempo más 5. En unidades del sistema internacional, calcula la aceleración tangencial y la aceleración normal en el instante cuando el tiempo es igual a 3 segundos. ¿Qué fórmulas debo utilizar aquí, chicos? ¿Quién me responde por un puntito? Eh, ¿Qué fórmulas debo yo utilizar aquí? Si me está diciendo que tengo que buscar la aceleración tangencial y la aceleración normal. Vamos a empezar a nombrar, ya que no responden. Vamos con Nelson. ¿Qué fórmula tengo que ocupar para la aceleración tangencial? Ah, Aceleración es igual a velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo menos tiempo inicial. No. Vamos con Mayerly. La forma de la aceleración de la tangente, ¿Cuál? la de AT igual a TV entre paréntesis del tiempo y la derivada del tiempo. Esta. Esa me dice. Sí, Ya, excelente. Sí, aquí mismo está. Para la aceleración tangencial tengo que utilizar esta fórmula y para la aceleración normal necesito esta fórmula. ¿Ya? Los datos, ¿cuál sería? El radio que me está dando de 142 metros eh, por la velocidad por el tiempo de esta que me da igual a 2,5 por tiempo más 5 en unidades del sistema internacional. La aceleración tangencial es la derivada del módulo de la velocidad, es decir, la que estábamos viendo aquí. Por eso tiene una D. Ya, la D significa derivación de la velocidad. ¿Ya? Así que tendríamos que hallamos el módulo de la velocidad cuando la aceleración normal es del tiempo en 3 segundos. Tenemos que aquí reemplazar fórmula en el tiempo de 3 segundos porque aquí me va a dar una cantidad. Entonces, aquí reemplazo menos, por 3, en este caso 3
por 2.5 más 5 me sale 12.5 metros por segundo. Esto, lo que ya me está saliendo aquí, que es la velocidad, yo tengo que reemplazar en la fórmula que está aquí, en la que es tangencial, perdón, en la normal. Entonces me sale 12.5 metros por segundo al cuadrado sobre 142 metros. Lo primero que tengo que resolver, ¿qué era? La potencia, porque me está multiplicando. Después de resolver la potencia, tengo que resolver la división, que queda aquí el resultado. Dividido a 142 metros, me sale a 1.1 metros por segundo al cuadrado. Ojo, la aceleración tangencial yo ya la utilicé aquí, pero ¿cómo? Yo solo simplemente reemplazando en la fórmula lo que ya tengo. ¿Ya? En el caso del tiempo, como me he dado aquí, pues es lo mismo que acá, 140, perdón, 3 segundos que me da en los metros. O sea, lo mismo que hice aquí en la aceleración normal, pues haría en la tangencial, ¿ya? Simplemente realizando mi formulita y de ahí reemplazando en la fórmula de la tangencial como la normal. ¿Hasta aquí está entendido o tienen alguna pregunta? Chicos, ¿está entendido o tienen alguna pregunta? Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Pueden encender y pueden hablar, chicos. La deducción de la velocidad y del vector de posición. Si conocemos el vector de la aceleración y las condiciones iniciales del movimiento, podemos determinar que la velocidad, y una vez conocida esta, hallar el vector de posición. Permítanme un momentito que alguien me está escribiendo, tal vez sea algo importante. Gracias, Guillermo. Ya. Vamos a ver que aquí que existe. Ya solo viendo esto, ¿qué puedo decir? ¿Que son qué? ¿Operaciones qué? ¿Esto qué significa? Ya habíamos visto en las clases anteriores y ya les había dicho. Vamos a nombrar. Waleska, dígame, ¿qué significa esta rayita de aquí? ¿Qué me indica? ¿Que esta operación qué es? Creo que es una llave, la verdad, no estoy segura. No. Aaron, ¿qué significa esta rayita? Ruth, habíamos visto el día de ayer, chicos. Tatiana. Chicos, esto significa que es una operación integral, ¿ya? Vamos a integrar varias operaciones aquí. Entonces, lo que significa es la integración. Por favor, revisen las clases anteriores, ahí se les dice qué significa esto de aquí, poner un poquito más de atención. Tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, que es lo que habíamos visto en la parte de arriba. Entonces, esto es igual a esto, puede ser igual a esto. ¿Por qué? Porque al momento de yo aislar mi velocidad o la derivación de mi velocidad, quedaría como una operación de multiplicación, porque yo aquí estoy dividiendo. Entonces, si yo paso al otro lado, paso a multiplicar. Entonces, sería la derivación de la velocidad es igual por la aceleración del tiempo, perdón, la aceleración por la distancia por el tiempo. ¿Ya? Ahora, vamos a integrar. ¿Cómo integramos? Con la velocidad inicial y una velocidad número uno. Y aquí viene la derivación de la velocidad con la integral. Integramos con esta y me saldría que el tiempo 1 debería también ir con el tiempo inicial. La aceleración por la distancia por el tiempo. La velocidad o el vector velocidad es igual a velocidad inicial más la integración del tiempo inicial y el tiempo por la aceleración por la derivada del tiempo. ¿Ya? Así me quedaría la fórmula, por esta razón se les pone así y ya no sería como una división, sino que simplemente ahora es una multiplicación. Lo mismo pasa acá. La velocidad es igual a la derivación de la distancia sobre la derivación del tiempo. Lo mismo, ¿no? Como está multiplicando, paso a dividir y me quedaría solo el vector de posición. De ahí, ¿cómo integro esto? Pues simplemente con el vector de posición inicial y el vector de posición 1 por
la derivada de la posición, del vector de posición, que es igual y a una integración, igual, tengo que multiplicar la velocidad o el vector velocidad por la derivación del tiempo. Y por último me quedaría que el vector de posición es igual al vector de posición inicial más la integración del tiempo sobre el tiempo inicial por el vector de velocidad por la distancia, perdón, la derivación del tiempo. Me quedan estas dos fórmulas específicas. Les acabo de explicar cómo y por qué se llega a estas fórmulas. ¿Ya? Ahora, el ejemplo nos dice que la aceleración de un movimiento rectilíneo viene dada por la ecuación aceleración vectorial es igual a 2 por el tiempo por i vectorial. Calcula la ecuación de la velocidad y de la posición en función del tiempo, sabiendo que en el instante de la velocidad inicial es igual a i vectorial metros por segundo y la posición, el vector de posición inicial es igual de a 6 por i vectorial por metros. Los datos son los que me acaban de dar aquí, estos y estos de acá. Esos son los datos que a mí me dan, en este caso, el problema. Integramos la ecuación de la aceleración para obtener la velocidad. ¿Cómo integramos? Como habíamos hecho esta integración de acá. Entonces, la velocidad es igual a la velocidad, el vector velocidad inicial más la integración de 1 sobre el tiempo inicial por la aceleración por la derivada del tiempo. Me quedaría la fórmula como de esta manera. Lo que yo hago aquí que voy a reemplazar en la fórmula lo que me está diciendo, la aceleración, que es 2 por tiempo, y vectorial por la derivada del tiempo, me da igual a menos 1 más 2 tiempo al cuadrado sobre 2 y vectorial. Ya, me queda la i vectorial. Recuerden esto, que si yo tengo i, j, h, lo que sea vectorial, me va a quedar eso porque esa me indica que es la primera ecuación. La ecuación de la velocidad es igual a la velocidad vectorial del tiempo, que es igual al tiempo al cuadrado, menos 1 y vectorial en unidades del sistema internacional. ¿Cómo integramos? Integramos como habíamos hecho la parte de aquí. En este caso me está pidiendo que la función del tiempo cuando el instante inicial es de esto y también la posición de la función. Entonces, como ya hice la velocidad, me faltaría el vector de posición. Vector de posición es igual al vector de posición inicial más una integral del tiempo sobre el tiempo inicial. Vector velocidad por la derivada del tiempo. Reemplazo fórmula, este es el vector de posición. Tengo aquí, entonces sería 6 y vectorial más una integral del tiempo y 0, tiempo al cuadrado menos 1 y vectorial por la derivada del tiempo. Reemplazo fórmula y me sale 6 más el tiempo al cubo sobre 3 menos el tiempo por i vectorial. Y se acaba aquí el problema. La ecuación del vector de posición quedaría como esta, ¿no? En el sistema internacional quedaría así, cuando a mí me pide la ecuación del vector de posición. Estudios de algunos movimientos. Dependiendo de la trayectoria que describe el móvil, distinguimos diversos tipos de movimientos. Vamos a estudiar los más sencillos o los que se puedan utilizar más en lo que es la física. El movimiento rectilíneo. En el estudio del movimiento tomaremos el eje 0x en la dirección del movimiento. Así los vectores, aceleración, velocidad y posición tendrán una sola componente y expresaremos en forma escalar. Vamos a ver si están poniendo atención, chicos. ¿Qué significa la A y la flechita arriba? ¿Qué me indica la flechita y la A? Que tienen una forma de escalar. Puede ser, pero me refiero a el significado de estas de aquí, ya. El significado de estas, oye, nadie sé que me va a dar Aceleración y la flecha vector, donde se dirige. Sí, excelente. Ahora la B, Velocidad y la flechita igualmente la dirección que va y el que es un vector. ya. Entonces sería como vector aceleración, vector velocidad y la R.
sería vector de posición, ¿ya? No, recuerden que es el vector de posición. Gracias, Mayer. El movimiento rectilíneo uniforme está representado también por MRU, ¿no es cierto? Esto ya nosotros anteriormente le habíamos conocido algo. Tenemos el otro movimiento que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que este en cambio tiene sus siglas de MRUA por su forma, se puede decir en inglés. La descripción es que en el MRU es aquel en que un móvil se desplaza sobre una trayectoria rectilínea manteniendo la velocidad constante. El otro, en cambio, es aquel que en el móvil se desplaza sobre una trayectoria rectilínea manteniendo la aceleración constante. ¿Cuál es la diferencia de los dos, chicos? Aquí nomás, en lo que les acabo de leer, ¿cuál es la diferencia del MRU y el MRUA? ¿Cuál es la diferencia? Solo en lo que acabo yo de leer, hay ya una diferencia específica entre el MRU y el MRUA. Que uno es de velocidad y el otro es aceleración. Excelente. El uno tiene una velocidad constante y la otra es una aceleración constante. Por eso es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el mismo nombre ya aparece lo que es la diferencia de los dos. ¿Sí me escuchan bien, no, chicos? Ya. La aceleración entonces en el MRUA sería cero y la aceleración en el MRUA sería constante. Perdón, en el MRU es cero, en el MRUA es constante. La ecuación de la velocidad sería que en el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad es igual a la velocidad inicial más la integración del tiempo inicial por la aceleración por el tiempo, ¿no? La derivada del tiempo. Es igual a la velocidad inicial más cero. Velocidad inicial es igual, perdón, velocidad es igual a velocidad inicial, es igual a ¿qué? Constante. Porque la velocidad me decía que aquí era constante. En cambio, la velocidad del MRUA es igual a una fórmula. ¿Por qué? Porque aquí, en cambio, la aceleración sería la constante, no la velocidad. La velocidad sería igual a la velocidad inicial más la integración del tiempo con el tiempo inicial por la aceleración por la derivación del tiempo. La velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. ¿Sí reconocen ustedes, porque yo les digo tiempo, cuál es el tiempo y cuál es el tiempo inicial? ¿Está claro cuál es de eso? ¿O no, chicos? Para explicarles esta parte, porque me parece que no me están entendiendo la velocidad, el tiempo o la velocidad inicial o cuál es la diferencia entre los dos. ¿No es cierto? Listo. Verán, el tiempo, cuando yo reconozco como tiempo en sí, es este, ¿no? Este simbolito. O cuando yo reconozco como velocidad, es solo este símbolo. El momento que a mí me ponen a este mismo símbolo un cerito aquí abajo, cualquiera de estos signos, o por ejemplo en la aceleración también pasa esto, ¿ya? Les voy a poner aquí la aceleración. Me ponen un cerito en la parte de aquí abajo. Esto me indica que es una aceleración inicial, un tiempo inicial o una velocidad inicial. Ya, así yo reconozco cuál es velocidad y cuál es velocidad inicial, cuál es tiempo inicial, cuál es la aceleración y cuál es la aceleración inicial. El cero me hace reconocer que son aceleración, tiempo y velocidad inicial. Ya, hasta aquí está claro, chicos. Ya. La ecuación de posición. En la ecuación de posición tenemos que trabajar con con las variables de las coordenadas. En este cambio sería X. En la del MRU es X es igual a X inicial. Se dan cuenta que aquí tengo un cerito, entonces esto me indica que es X inicial, más la integración del tiempo y tiempo inicial por la velocidad de la derivación del tiempo. X es igual a X inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. En lo que es la ecuación de posición del MRUA es otro. X es igual a X inicial más la integración del tiempo sobre el tiempo inicial por la velocidad por la derivación del tiempo. Es igual a X inicial más la integración del tiempo inicial. Entre corchetes sería velocidad inicial más aceleración y esta aceleración multiplica el tiempo menos el tiempo inicial. Y por último quedaría la derivada del tiempo. Lo que nos queda, X es igual a X inicial más la velocidad inicial
por el tiempo menos el tiempo inicial, más un medio por la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial y todo. ¿Esto qué? Al cuadrado. Ya. Aquí, respondiendo la jerarquía de las operaciones, que me olvidé de tomarles esa pequeña lección al inicio, ¿qué es lo que yo tengo que resolver en esta ecuación primero? ¿Qué sería mi resolución en esta ecuación? Los paréntesis. Los paréntesis. Después, La Potencias. potencia. la potencia porque es multiplicación, ¿no es cierto? De ahí viene división, suma y resta. Excelente, chicos. Estamos súper bien. Pensé que ya se habían olvidado de un día al otro. Vamos con las gráficas. Las gráficas en el MRU quiere decir que son rectas, ¿ya? Por lo general saben ser así, saben tener esta constancia en línea recta. Igual pueden también tener un ángulo porque iría hacia una parte recta, pero la mayoría de las gráficas son lineales. En lo que es el MRUA ya varía un poco. También puede ser recta e inclinada o también puede ser una curva, ya que también se les llama como parábolas. Estas son las diferencias entre las dos. En lo que son gráficas en el MRU, es una velocidad es igual a al tiempo por la gravedad por el ángulo, que es igual a x sobre el tiempo. Una pregunta, ¿cuál era el valor de la gravedad, chicos? ¿Cuál era el valor, chicos? 9,8 metros sobre segundo. 9,8 metros sobre segundo. ¿No le falta algo más? Cuadrado. Al cuadrado. Excelente. Gracias, chicos. Los dos están excelentes. Me parece que fue Nelson y Waleska, ¿no es cierto? Ya. Excelente, chicos. Entonces aquí yo ya tengo que un valor. Si me dice el tiempo por la gravedad, yo ya sé que tengo que multiplicarle por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, vamos con un pequeño ejemplo para nosotros diferenciar. Un automóvil parte del reposo. ¿Qué me quiere decir aquí, chicos? Si me dicen reposo que parte de ahí, ¿cuánto sería mi valor inicial? 0. Cero, porque parte del reposo está quieto. Eso significa reposo. Con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado que mantiene durante 10 segundos. A continuación, mantiene la velocidad constante durante medio minuto y calcula la distancia total recorrida. Primero, nosotros lo que hacemos en física, sabemos que tenemos que dibujar para imaginarnos cómo sería esta situación en la vida real. Hacemos una línea recta y sabemos que parte del reposo. El reposo vale ¿qué? 0 metros. O la velocidad inicial sería 0 metros por segundo. El tiempo inicial sería 0 segundos. Ahí tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y el segunda posición sería cuando el tiempo 1 menos el tiempo 0 es igual a 10 segundos, porque aquí me está diciendo que mantiene un tiempo de 10 segundos. La segunda posición es el tiempo 2 menos el tiempo 1, que sería 30 segundos. Y ya vamos a averiguar por qué. La primera etapa del MRU es que hallamos la posición y la velocidad al final de la etapa. Nos está pidiendo lo mismo. ¿Qué fórmula utilizo? X1 es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo 1 menos el tiempo inicial más un medio por la aceleración por el tiempo 1 menos el tiempo 0, en este caso inicial, sobre 2. ¿Qué hago? Reemplazo fórmulas en las cantidades establecidas. Por ejemplo, aquí yo tengo X inicial, quiere decir que 0, más velocidad inicial 0, por el tiempo 1, 10 segundos, menos 0, 10 segundos, más un medio, por la aceleración. ¿Cuál aceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por el tiempo 1, ¿cuánto era el tiempo 1? 10 segundos, menos el tiempo 0. ¿Cuánto era 0? ¿Cuánto era el tiempo 0 y el tiempo inicial? 0. Todo esto va a ser al cuadrado. Primero tengo que realizar los paréntesis, como ya habíamos dicho anteriormente,
y después seguir con la potencia, después seguir con la división, después seguir con la suma. Ojo, en física es muy importante también que tratar de, en este caso, sacarle a los signos o números que me permiten a mí simplificar. Tenemos un medio por 2 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos y aquí tengo un cuadrado. Si aquí me queda 10 y 10, una S arriba y una S abajo, porque supongamos que aquí yo tengo que un 1, ya por eso queda en la parte de arriba. Entonces lo que yo hago es simplificar. Se me va, porque yo lo que necesito es que mi primera etapa al hallar la posición esté en metros, ¿ya? En metros por segundo, pero en este caso necesito metros. En la segunda ecuación de la velocidad, ahí necesitaría los metros por segundo, pero como aquí me está hablando de una posición, necesito solo los metros. Hasta aquí, ¿está entendido, chicos? Listo. Vamos con la velocidad 1. Es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo 1 menos del tiempo 0 inicial es igual a 2 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos. Se me va, pero como aquí yo tengo al cuadrado, me quedaría un segundo. Es como decirle a 2 le quito 1, me quedaría 1. ¿Ya? Entonces me queda 20 metros por segundo al cuadrado porque 2 por 10, 20 y metros arriba y segundos abajo. Hasta aquí está entendido cómo realizar y aplicar las fórmulas. La segunda etapa del MRU es que hallamos la posición final del automóvil que coincide con la distancia total recorrida. La posición 2 es igual a la posición 1 más la velocidad 1 por el tiempo 2 menos del tiempo 1, que es igual a 100 metros, porque es lo que me salió que en la posición, más 20 metros por segundo, porque me está diciendo cuál es la velocidad 1, por el tiempo 2. ¿Cuál era el tiempo 2? 30 segundos. 30 segundos es igual a 700. ¿De dónde saqué los 30 segundos? Aquí me daban 10, más los 20 segundos que saqué acá, me quedan 30 segundos. ¿Ya? 30 segundos, se me van los segundos y me quedan los metros. 700 metros. Eso es lo que a mí me queda en la ecuación. Hasta aquí, ¿está claro? Ya, vamos con el movimiento vertical de los cuerpos. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración consta de la gravedad, que ya había dicho Nelson, 9.8 metros por segundo, iguales que decía al cuadrado, las ecuaciones de este movimiento para el sistema de referencia de las figuras son el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para un componente negativo de la aceleración sería que la gravedad sea negativa, ¿ya? Para eso necesitamos que en este caso la gravedad es negativa. Tenemos la ecuación que casi en la mayoría tenemos un componente inicial, que es y es igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, menos un medio por la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. O también velocidad es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial. Según el valor de la velocidad inicial, podemos tener tres casos: el lanzamiento vertical hacia abajo, la caída libre y el lanzamiento vertical hacia arriba. El lanzamiento vertical hacia abajo pues daría como una fuerza, no voto así. La caída libre es que le dejo desde acá arriba y simplemente lo que hago es soltar sin ninguna fuerza. Y el lanzamiento vertical hacia arriba simplemente sería como un lanzamiento así. Tenemos esos tres casos. ¿Está entendido hasta aquí cuál es el lanzamiento vertical hacia abajo, la caída libre y el lanzamiento vertical hacia arriba? Listo. Vamos con el ejemplo. Ay, permítame. Vamos con un ejemplito y si es que alcanzamos con el segundo, porque ya nos quedan 8 minutos. Desde una ventana que está a 20 metros del suelo, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 10 metros por segundo. Calculamos la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda alcanzarla, el tiempo total que está en el aire. Las ecuaciones del movimiento de la piedra son las siguientes, la que habíamos visto en la parte de arriba. Y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazo en la fórmula los componentes que había encontrado. Y es igual a 20 metros más 10 metros por segundo, menos un medio, pues 9.8, que es la gravedad, metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado. Aquí también tengo la fórmula de la velocidad, porque tengo que hacer eso. Velocidad es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo.
Al reemplazar 10 metros por segundo, porque esa es mi velocidad inicial, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, y por el tiempo. En el punto A me dice que en el instante en el que la piedra alcanza la altura máxima, su velocidad, ¿qué sería? Cero. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué cuando alcanza su altura máxima sería cero? ¿Quién me dice por qué? Si yo estoy lanzando una piedra hacia arriba. ¿Por qué cuando alcanza su altura máxima sería cero, chicos? ¿Quién se imagina por qué? Nadie. Cuando se lanza un objeto, llega a su altura máxima. ¿Y qué pasa cuando ya llega a su altura máxima? ¿Qué empieza a hacer ese cuerpo? ¿Se quedará arriba? Se vuelve a caer. Se empieza a caer. Entonces llega un punto en que su altura máxima ya sería cero porque hasta ahí se detiene. De ahí empieza a decaer. ¿Ya? Por eso es el punto máximo cero. Y es igual a 20 metros por 10 metros sobre segundos por 1.02 segundos menos un medio por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1.02 segundos y todo esto al cuadrado, que me da como resultado 25.1 metros o 10 metros en este caso. La piedra está en el aire hasta que llega al suelo. En ese momento, Y es igual a cero. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque cuando ya llega al suelo sería cero. Porque entraría nuevamente a reposo, ya que no bajaría más ni subiría. Sí, excelente, quedaría en reposo. Cero es igual a 20 metros más 10 metros por segundo por el tiempo menos un medio por 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. La solución positiva de la ecuación es que el tiempo es igual a 3.28 segundos. Eso es lo que yo tengo que realizar. Lo mismo pasa en el enunciado siguiente, ¿ya? Con la diferencia que aquí que tengo. Dos velocidades, tengo dos posiciones, porque desde la ventana de mi quinto piso se lanza una piedra vertical hacia abajo con una velocidad de 5 metros por segundo. Al mismo tiempo se lanza otra piedra desde el segundo piso en la misma vertical y hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Si cada piso tiene una altura de 3 metros, calcula el qué momento y a qué altura se encuentran las dos piedras. La ecuación de posición para cada piedra son las siguientes. Son las mismas ecuaciones con la diferenciación de cada uno de sus componentes. Reemplazo de igual manera y, ojo, no se olviden de los 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Ambas piedras se encontrarán en algún punto, entonces debo que obtener la posición que coincida. En este caso, tengo esta fórmula y al reemplazar me sale 6 más 15 por tiempo, que al resultado sería 0.45 segundos. Y tengo la posición inicial, que es la que tengo que reemplazar, ya obteniendo mi 0.45 segundos como resultado y me sale 11.8 metros. Hasta aquí, ¿está entendido cómo tengo que realizar? ¿Está entendido, chicos? Listo, chicos. Como no hay preguntas, no hay dudas, no hay nada, entonces hasta aquí llegaríamos el día de hoy, esperando que les vaya súper bien. Por favor, no se olviden de las actividades que ya se encuentran plasmadas en la plataforma y nos estaríamos viendo la próxima clase, que es el día de mañana, chicos. Por favor, realicen súper bien las actividades. Por Dios, ya por ahí he visto unas tareas que han copiado y pegado de ChatGPT. Chicos, yo sí me doy cuenta. Ya tengan por lo menos la amabilidad de borrar los puntos, las palabras extras que les pone ChatGPT. Hasta en la parte de abajo del deber dice, ¿te puedo ayudar con algo más? Entonces, chicos, revisar, por favor, las tareas. Eso les baja muchos puntos, chicos. Algunas personas también me han presentado muy bonito, igual esta computadora, que yo a veces pienso, digo, no sé si he copiado de ChatGPT o hizo esa persona, pero uno se da cuenta cuando pasa eso, chicos. Así que, por favor, verificar bien las actividades. Lamentablemente les he bajado puntos a muchas personas por esas cosas, así que, por favor, tomar en cuenta. Si es que es a mano, traten de hacerlo lo más legible posible, chicos, porque yo les doy física, no les doy geografía y no sé cómo se lee los jeroglíficos, chicos. Por favor.
Ya, porque yo la verdad es que ya no veo, por último, ya digo, parece que es de esto y ya, por último solo veo los resultados, dices que está bien chévere, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, tratar de hacer lo más específico. Ya están calificadas las actividades del día de ayer y el de anteayer me parece que también les debía. Eso, chicos, con respecto al día de hoy. Cuídense, que les vaya súper bien y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos, ya pueden salir nomás de la reunión.